Los traumatismos como concepto son causas importantes de mortalidad. Muchos de estos pacientes mueren después de haber llegado al hospital y menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y alrededor del 15 al 30% de los traumatismos penetrantes requieren toracotomía o toracoscopía. O sea que la mayoría no requieren. Entonces la fisiopatología es hipoxia, hipercapnia, acidosis, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación. Esta parte la vamos a pasar, esta es la parte anatómica. ¿Ya? Como ven ustedes, la caja torácica pues, está protegida por el esqueleto, ¿no? por la costilla, por los cartílagos costales, por el esternón, hacia atrás por la columna vertebral. Entonces esta es la línea media esternal. Acá estamos viendo el esternón por atrás. Acá están los nervios frénicos, las arterias mamarias internas o torácicas internas. Y arriba están los vasos que van al cuello, ¿no? La arteria carótida común, acá en la tráquea, está visto. Está bien la vista, ¿no? De fuera hacia adentro, ¿no? Sí, está bien. Perdón. Y acá, parte de la anatomía, pues los pilares del diafragma, derecho, izquierdo, el diafragma esofágico. Este es el foramen de la cava. Y acá, como ustedes ven, el corazón está sentado sobre el diafragma. Fíjense el nervio frénico. El nervio frénico, miren todo lo que inerva, tiene un ramo por aquí, para esta parte, y después se mete por debajo del diafragma y estas inervaciones laterales. El nervio que inerva el diafragma es el nervio frénico. Estos son los mecanismos: colisiones de vehículos motorizados, asaltos, caídas, factores asociados con mayor riesgo de lesión torácica, la alta velocidad, no uso del cinturón de seguridad, daño vehicular extenso, deformidad del volante. Y acá está el gráfico, ¿no? El tráfico, fuego, ahogamiento, suicidio, envenenamientos, guerras, homicidios, ¿no? Todas las causas. El manejo prehospitalario depende de los síntomas del paciente, la gravedad de la enfermedad, posibles lesiones pulmonares, cardíacas, retotorácicas graves subyacentes. Hay que prestar atención a las vías respiratorias, respiración, circulación. Intervenciones básicas como inmovilización de columna cervical son apropiadas, igual que el uso de oxígeno, alto flujo y monitoreo. El transporte no debe retrasarse para colocar líneas intravenosas o realizar una intubación traqueal. Esto es muy importante, ¿no? Si tienes que transportarlo, transpórtalo nomás, pero en el camino le irás colocando su billete y llevándolo. La hipotensión prehospitalaria es una indicación importante de lesión significativa, ¿no? Si el paciente llega hipotenso al hospital, pues significa que la lesión es grave. Y está basado en el manejo del avance del trauma life support de la TLS. Este algoritmo se lo vamos a hacer para que lo repase. O sea, vamos a ver, por ejemplo, acá, hemodinámicamente estable, dice que hay que evaluar el mecanismo, la presencia de hiperestía torácica. Si el paciente tiene alto riesgo de injuria, que esté identificado por un examen especial. Si es no, pues hay que hacer una evaluación secundaria, una radiografía lateral, después hay que hacer un electrocardiograma, si hay lesión temprana posiblemente cardíaca, si hay hallazgos anormales como contusión pulmonar, fracturas de costillas, toras inestables, neumotoras. Si es que no, el paciente no tiene síntomas, el paciente puede ser dado de alta. Pero si el paciente tiene algo de síntomas, puede ser observado y repetir el examen de radiografía y así. Es un algoritmo. Si el paciente, por ejemplo, tiene acá, entonces hay que dar un tratamiento apropiado y además una evaluación que esté indicada que incluye una tomografía torácica, ¿no? Si este algoritmo se lo dejo, está bien bonito. Este es el ATLS, ¿no? Sí. Las lesiones inmediatas potencialmente mortales por traumatismo torácico cerrado son el neumotórax, la tensión que estuvimos conversando ya, taponamiento cardíaco por lesión miocárdica, lesión aórtica, neumotórax consangrado cerebral reactivo y la interrupción traqueobronquial. Entonces, las toracotomías de emergencia permiten una supervivencia neurológicamente intacta de, fíjense, menos de 5% de los que están en estado de shock y 1% de los que no tienen signos vitales al llegar al servicio de urgencias.
Esto significa que si el paciente viene en shock o no tiene signos vitales, mejor no le hagas toracotomía de emergencia, pues ¿para qué le vas a hacer? Sino que acá está al revés. No, acá está al revés. Pacientes que de trauma con más probabilidades de sobrevivir a una toracotomía de emergencia son aquellos pacientes que llegan bien pero que pierden los signos vitales en la urgencia y parecen no tener una lesión obvia, no sobrevivible, ¿no? Entonces, o también pacientes que tienen tamponamiento cardíaco diagnosticados rápidamente por ultrasonido, pero sin lesión obvia no sobrevivible. La toracotomía de emergencia parece que es inútil en una de más de las siguientes circunstancias. Se requirió más de 15 minutos de RCP prehospitalaria. Si viene al médico sin pulso y no tiene ritmo en el monitor cardíaco, tiene lesiones masivas no sobrevivibles, mejor nada, pues, ¿no? Con 15 minutos de RCP, ¿para qué le vas a hacer la toracotomía? Entonces, el examen clínico primero determina si el paciente tiene un riesgo bajo o alto de sufrir una lesión significativa, los signos vitales, mecanismo potencial de lesión, quejas del paciente, aparece clínica general, ¿no? Por eso es que ahí siempre al paciente se le pregunta cómo se encuentra, si está consciente o no, siempre eso se recomienda, ¿no? El riesgo de lesiones graves es bajo entre los pacientes alertas y molestias orígenes. La hipoxia y los ruidos pulmonares anormales son signos más específicos de neumotoras o hemotoras, ¿no? Por eso es bueno auscultar. Aquí es bueno auscultar. Mientras que el dolor, la sensibilidad y el pecho son más sensibles aunque no específicos. Entonces aquí un traumatismo torácico, por ejemplo, cerrado, una tomografía, ¿no? Por ejemplo, acá una radiografía ayuda porque acá ya estamos viendo que hay si hay nivel hidroaéreo, aquí probablemente hay neumo y hemotora, ¿no? Porque hay una línea acá ya hay. Entonces, traumatismos leves cuya evaluación clínica no revela signos de lesión puede no requerir tomografía. Un golpe leve, pues probablemente no. Acá parece que está bien, aunque aquí no, aquí están marcando que parece que no, que podría haber un pequeño neumotora, ¿no? Los hallazgos en una radiografía simple aumentan la posibilidad de lesión aórtica contusa. Por ejemplo, si el mediastino está ancho, se hace una radiografía de supino, más de 8 centímetros en esta radiografía, o en la radiografía vertical de más de 6 centímetros, mediastino ancho, hay sospecha de lesión aórtica, ¿no? Opacidad apical izquierda, sangre pleural por encima del ápice del pulmón izquierdo, gran hemotoras izquierdo, desviación de la zona nasogástrica hacia la derecha, desviación de la tráquea hacia la derecha, glúteo principal derecho hacia abajo, banda paravertebral izquierda ancha. Acá también hay una posibilidad de lesión porque por aquí hay como una estría. Están viendo aquí, por ejemplo, como que de repente se está ahí secando la aorta. Un ecofaz que se le dice al ultrasonido para evaluar el apagamiento cardíaco, lesión intraabdominal, descartar y diagnosticar neumotoras o hemotoras, porque actualmente se está usando bastante ecografía para el diagnóstico de neumotoras también. Antes no se usaba, pero ahora casi todos usan ya ecografía. Sin embargo, la sensibilidad del ultrasonido para lesiones significativas sufridas por trauma torácico cerrado es limitada. La tomografía sigue siendo lo mejor, ¿no? La tasa de tórax da más precisión diagnóstica, mejor que la radiografía, y da una evaluación más detallada de todas las estructuras, tiene más sensibilidad para diagnosticar pequeños neumotoras como mediastino, contusiones, laceraciones pulmonares, mucho mejor la tomografía. Lesiones específicas, ¿no? Lesiones aórticas, traumatismo cerrado de alta energía que implica una desaceleración rápida, tiene un riesgo significativo de lesión aórtica contusa. Por ejemplo, una caída de 3 metros, conducción de vehículos motorizados a velocidades más de 40 millas por hora, hasta 65 kilómetros por hora. Casi el 80% tiene muerte inmediata por transacción aórtica. Por eso hay que usar cinturón de seguridad. En una minoría de pacientes, la adventicia de las estructuras mediastínicas contiene la ruptura permitiendo que el paciente sobreviva al transporte al hospital. Si no se diagnostica, generalmente sufrimos la ruptura aórtica en 24 horas, ¿no? Qué importante es diagnosticar la lesión aórtica. Estos son riesgos para los ocupantes. Vamos a ver acá, es otro algoritmo. Lesión cardíaca, contusión cardíaca.
Electrocardiograma en todos los pacientes con trauma cerrado con cualquiera de los siguientes: dolor y sensibilidad directamente sobre el tórax medio anterior, fractura externa, antecedentes sugestivos de enfermedad cardíaca, accidente precipitado por síncope, dolor torácico intenso, falta de aire, síntomas o signos activos que sugieren enfermedad cardíaca, mecanismo principal de lesiones, cuerpo, alta velocidad, fatalidad en escena. Hallazgos tales como taquicardia persistente inexplicada, bloqueo de rama nueva de arritmia, aumentan la preocupación por la contracción cardíaca. Ruptura miocárdica. Aquí es básico la ecografía, pues si hay ruptura puede haber también un derrame, ¿no? Hay que hacer ecocardiografía, tomografía, hipotensión asociada con distensión de venas del cuello y sonidos cardíacos amortiguados sugieren taponamiento. Hemos tenido casos en los que hemos tenido que ir a hacer cuando hay taponamiento cardíaco. Hemos tenido casos que hemos tenido que meter un agua que así la parte metálica para que vaya saliendo la sangre mientras el paciente iba siendo transportado a sala de operación. Ahora, eso del taponamiento cardíaco también tiene sus cositas que se ven después en la práctica, porque la ventilación, o sea, presión positiva con fuerza, tiene que ser prácticamente segundo antes de que hagan la esternotomía o el procedimiento quirúrgico, porque si ustedes lo ventilan precozmente al paciente, de preferencia llevarlo despierto, ¿no? Porque si ustedes lo ventilan precozmente, ya tiene taponamiento cardíaco que le está dando restricción a la expansión cardíaca, ¿no? Al corazón. Pero encima, si lo ventilan con fuerza, ese corazón va a estar más comprimido todavía. O sea, se dan cuenta que hay que saber hacer las cosas, porque uno cree que con la intubación y la ventilación positiva le solucionó todo, mentira, se empeoraba. Por eso es que ha habido casos que los hemos llevado y en el camino les hemos metido una boca para que salga la sangre, ¿no? Y ya esa operación ya no se arregla, ¿no? Pero el anestesiólogo ya sabe, él lo ventila justo antes de, le da presión positiva justo antes de que se haga la esternotomía, ¿no? O la toracotomía, ¿no? Mientras más rápido se resuelva, mejor. El infarto miocárdico es una complicación poco frecuente de traumatismo torácico cerrado, disección de la arteria coronaria, trombosis, la arteria descendente anterior izquierda. Parece que está involucrada con más frecuencia, pero cualquier arteria coronaria puede estar involucrada. Los neumotoras, pues esto, obviamente, si no solo puede haber neumotoras, entonces eso ya hemos conversado. Hay neumotoras ocultos y los neumotoras parciales que hemos visto, que se ven más que todo con tomografía. Lo más probable es que en estos traumas torácicos, cuando son de origen traumático, si ya no es tan parcial, ya se hacen neumotoras, que se está haciendo neumotoras completas, yo particularmente todo lo que es neumotoras plasmático le pongo tubo, mucho mejor, porque ese neumotoras va a seguir aumentando, ¿no? Y neumotoras por ruptura aórtica, ruptura miocárdica, lesiones de estructuras ciliares, lesiones de parénquima pulmonar, drenaje. Volumen de 300 mililitros para que la neumotora se manifieste en una radiografía vertical. El drenaje inmediato, más de 20 mililitros por kilo, 1500 mililitros generalmente se considera una indicación para la toracotomía. Claro, aquí pregunta de examen. En hemotora, por ejemplo, si tienes una hemotora, si tú le colocas el blen y de inmediato evacúas 1,5 litros, sale operaciones de frente. Sí, de frente sale. Sí, más de 1,5 litros. El choque y el sangrado persistente y sustancial, generalmente más de 3 mililitros por kilo por hora, eso significa si después de que, por ejemplo, ya no llegaste a 1,5 litros, ¿no? Terminaste 1 litro ya, pero los siguientes horas drena 200 por hora, sala también, más de 200 por hora. Entonces, contusiones pulmonares generalmente se desarrollan durante las primeras 24 horas y se resuelven en una semana, ¿no? La contusión pulmonar en el trauma torácico pues aparece al día siguiente, generalmente, como si fuese un proceso neumónico. O sea, se va opacificando, aparecen áreas de consolidación. Igual hay que darle su antibiótico, su oxigenoterapia, todo, como si fuese una neumonía. Muchos de estos casos no requieren intubación. Generalmente se les maneja así, como oxigenoterapia, neumonía, fisioterapia. Y al 7º, 8º día se va resolviendo solo. Acá mismo dice que la intubación endotraqueal profiláctica es innecesaria, pero los pacientes con hipoxia o dificultad para ventilar requieren manejo de vía aérea, pero generalmente es innecesario.
Aquí sí hay que controlar el dolor. Listo. A ver. Lesiones traqueobronquiales, pues son raras, pero hay que sospechar cuando hay neumotoras, sobre todo que tú le colocas el tren y no expande. Entonces, rupturas del diafragma, también se puede romper el diafragma y las vísceras del abdomen pueden terminar en toras. Todo eso se soluciona de inmediato. Si se rompe el diafragma, tiene que entrar a sala. Así de simple, así hay que repararlo más el diafragma. La ruptura del esófago también, porque el esófago le pones un tren y lo llevas a sala, pero no porque se rompe el esófago, va a ser un neumomediastino o va a ser un neumotor, le colocas un tren y lo llevas a sala. Pues ahí quedó. Está muriendo solito, yo no estoy haciendo nada. Las fracturas externales no son resultados de un golpe directo de alta energía a la pared anterior de toras. Hay lesiones asociadas comunes que incluyen lesiones craneales, incluye hemorragia intracraneal, fractura de costilla, protección pulmonar, fractura de columna, hematoma retroesternal, hemotoras y hemotoras tras las extremidades. Desde ahí hay que hacer tomografía torácica. Fracturas de costilla, ¿no? Casi 2/3 de los pacientes con traumatismo torácico por colisión vehicular tienen fracturas costales. Las fracturas múltiples de costillas, más de 2, es una lesión torácica grave más común, aproximadamente el 5%. O sea, más de 2 costillas fracturadas se le considera grave. Fracturas múltiples de costillas, particularmente costillas de 1 a 3, aumenta el riesgo de lesión intratorácica. Mientras más costillas rotas haya, peor. Incluso aislando la fractura de costilla menor puede estar asociada con un pequeño riesgo de neumonía, sobre todo en adultos mayores y pacientes con enfermedad pulmonar. Las fracturas escapulares, que se te fracture el escápula no pasa nada porque nosotros hemos tenido tumores escapulares y por último le hemos sacado toda la escápula y el paciente sigue moviendo el brazo. Con menos fuerza, son menos riesgosas, pero si son las fracturas escapular, ¿no? Ahora, si hay fractura escapular, si hay fractura costal, una suma de varias cosas, ahí la cosa cambia. Si la tasa y el examen de traumatismo intratorácico no revelan lesiones, no existen preocupaciones sobre la analgesia, las comorbilidades o las circunstancias sociales del paciente pueden ser adoptadas. Este es el tórax inestable, ¿no? Cuando se fractura, por ejemplo, 3 o más costillas que estén juntas, pero que tengan una fractura doble trazo. Fíjense, 3 o más costillas, 1, 2, 3, y se fracturaron a doble trazo, ¿no? Y aquí en la inspiración, en inspiración, ese lado que está fracturado se deprime, y cuando en la expiración se abomba, ¿no? Entonces eso da lo que se llama una respiración paradoxal, y se produce hipoxia al paciente, hipoxia respiratoria, distrés también le puede producir, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se hace con estos casos? Si no es muy severo, analgesia, ¿no? De todas maneras hay que calmar ese dolor. Pero actualmente nosotros tenemos unos clips que son a presión y sin tornillo, que con este juntamos esto y salen todas inestables. Si los tenemos, les colocamos. Y si no es muy severo, entonces pueden solo estar en una unidad de cuidados intermedios, y los casos severos se tienen que ser intubados. Los casos severos que tengan todos inestables, los que no son severos se manejan en cuidados intermedios, como psicoterapia y fisioterapia, y esto más o menos se empiezan a resolver después de 2 semanas todavía.